Hola chicos, buenos días. Miren este número tan hermoso. Sí, señores. Hoy nos encontramos en la clase número 100. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento te estás tú conectando. Si es la primera vez que entras, estoy muy emocionada porque hoy estamos celebrando nuestra clase número 100. Desde hace 4 años empezamos. Muy bienvenidos. Gracias por acompañarme. Le doy muchas gracias a las personas que me acompañaron en el vivo, en la clase en vivo ayer, que disfrutamos pues este episodio número 100. Espero que podamos seguir mucho tiempo más. Mientras ustedes se ponen cómodos, entonces voy a compartir las diapositivas. Acuérdense, siéntense de tal manera que nada los interrumpa, que puedan poner su mente, su corazón, sin distracciones, porque estamos viendo un tema bien hermoso, bien importante, que en todo caso sí requiere un poquito que nosotros estemos atentos como para no perdernos, porque hay muchísima, muchísima información. Entonces, espero que ya estén viendo la pantalla. Sí, creo que ya, ¿no es cierto? Bueno, chicos. Bienvenidos a este grupo del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Nos encontramos en nuestra clase número 100. Las personas que quieran ver las 99 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos encuentran todas las clases en orden desde hace 4 años. Entonces van a ver la clase número 1 y hoy con nuestra clase número 100. Cualquier pregunta, comentario, cualquier interacción que quieran tener conmigo, la pueden hacer también en el email lilipargas@yahoo.com. Les recuerdo a los que llevan tanto tiempo conmigo o a las personas que entran por primera vez que estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. No es un estudio profundo, simplemente es ese primer contacto con las Sagradas Escrituras. Leemos el versículo y hacemos una pequeña explicación. Así lo hemos hecho. Eso es lo que ustedes van a encontrar en las 99 clases anteriores. Ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Estudiamos las 13 cartas paulinas, desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas, y ya nos encontramos en la recta final. Estamos estudiando entonces el libro profético, que es Apocalipsis. Como siempre, me gusta recordar un poquito lo que vimos la clase anterior. De pronto esta clase, siempre les digo que la clase va a ser de pronto más corta y al final no resulta, pero yo creo que está así porque no estoy viendo tanto la hora completa, sino que estoy viendo por temas para que no quede como entrecortado un tema. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, se van a dar cuenta más adelante que hubo que acortarlo. No es el mismo tema exacto del que vimos en la clase en vivo. Ya les voy a explicar por qué. Sin embargo, quiero recordarles lo que vimos hace 8 días. No solamente por si alguien nos está viendo por primera vez. Si tú estás aquí por primera vez, te recomiendo por favor que empieces a ver las clases del Apocalipsis. Empiezan en la número 93. Lo ideal es que empieces a ver desde la clase número 1, pero pues realmente es un curso que lleva 4 años, entonces te demorarías, yo creo que un tanto para llegar a Apocalipsis. Si eres un apasionado del Apocalipsis o tienes curiosidad o simplemente quieres crecer espiritualmente, entonces, a partir de la clase número 93, por favor, mírala, porque o si no vas a estar perdido en el día de hoy. No te vayas a ir, quédate en todo caso a ver la clase y después, entonces, la ves toda completa desde la número 93. Hace 8 días, lo que hemos estado haciendo es un estudio escatológico, generalidades de escatología, y aquí hacemos un gran resumen que también lo vimos hace 8 días para que más o menos te des cuenta de qué estamos hablando. El evento que nosotros los cristianos, la mayoría de los cristianos estamos esperando, se conoce como el rapto, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Estamos esperando que el Señor Jesucristo venga y recoja a todos los cristianos desde Pentecostés hasta el momento en que ocurra el rapto. Si los cristianos en el momento en que ocurre el rapto ya están muertos, la palabra de Dios nos dice que van a resucitar, sus cuerpos van a ser transformados, y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos también vamos a tener cuerpos glorificados, nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en el segundo cielo, en las nubes, y de allí vamos a ir al tercer cielo, a las habitaciones de Dios, a la casa de Dios, para celebrar dos eventos. El primero es el tribunal de Cristo, que es una entrega de premios.
Y después nos vamos para la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es la culminación de un proceso que hemos empezado nosotros aquí desde el momento en que tuvimos el nuevo nacimiento. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, empezamos un proceso de santificación que consiste simplemente en que cada día la idea es que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Este proceso dura toda nuestra vida porque no es nada fácil y va a culminar precisamente en las bodas del Cordero, donde al tener ese encuentro, al celebrar estas bodas espirituales con el Señor Jesucristo, vamos a tener la mente de Cristo, vamos a comprender una cantidad de cosas que no comprendemos en este momento y esa inclinación a pecar que tenemos se va a acabar. Es decir, la atadura que tenemos con el pecado, esas cadenas que tenemos con el pecado se van a romper y ya no vamos a pecar. Entonces, esto va a ser una maravilla. Este proceso, entonces, estos dos eventos después del rapto duran 7 años, que corresponden aquí en la tierra a los 7 años de la gran tribulación. Estos 7 años son la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por eso les insisto, las personas que hasta ahora entran por primera vez o las que ya no saben qué estoy hablando, por favor vean desde la clase número 93 para que repasen o para que conozcan por primera vez, porque es muy importante conocer lo de las profecías de Daniel para entender Apocalipsis y todo el tema que estamos viendo en este momento. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo de la gran tribulación, nos referimos a esa última semana de la profecía de las 70 semanas que todavía falta por cumplirse. Aprendimos que estos 7 años o esta semana está dividida en dos partes. La primera parte, los primeros 3 años y medio, se conoce como la falsa paz o simplemente como la tribulación. Y es cuando el anticristo hace presencia a nivel mundial como un líder político que va a traer soluciones reales a los problemas que se están viviendo en el mundo en ese momento. Les tengo una mala noticia. Las cosas no van a mejorar. Cada día van a haber más problemas en todas las áreas, en todos los niveles, problemas económicos, problemas políticos, problemas en la salud, problemas de justicia, problemas interrelacionales, falta de paz, falta de moral. A esto se añade que en un momento, cuando ocurra el rapto de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, millones y millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Entonces va a haber un caos total y aparece, surge este personaje que conocemos como el anticristo trayendo soluciones a todos estos problemas y por eso estos primeros 3 años y medio se conoce como la falsa paz, porque las personas que se queden aquí van a pensar que definitivamente se van a solucionar todos los líos que hay hasta el momento. Infortunadamente, a los 3 años y medio, este personaje se quita su careta de político bonachón, hace una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante cuando entremos al Apocalipsis y comienza la gran tribulación, que se caracteriza por 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad, representados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver detalladamente cuando entremos al Apocalipsis. Al final de la gran tribulación ocurre una gran batalla conocida como la batalla de Armagedón, donde todas las naciones se van a unir para atacar a Israel, porque el objetivo es borrarla de la faz de la tierra. Cuando ya van a cumplir con ese cometido, ocurre ya la segunda venida de Jesucristo, es decir, Jesucristo regresa con la iglesia, es decir, con nosotros que hemos sido raptados 7 años anteriores, los 7 años anteriores, regresamos aquí a la tierra. Inmediatamente Jesucristo toma al anticristo y al falso profeta que inauguran el lago de fuego y azufre, que es el sitio final donde van todas las personas que rechazaron a Jesucristo. En este momento están en el infierno, que esto es temporal, pero el definitivo por toda la eternidad es el lago de fuego y azufre. Y Jesucristo toma a Satanás, lo encadena y lo lleva a un sitio que se conoce como el abismo por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Porque precisamente es cuando empieza la séptima dispensación o la séptima etapa conocida como el milenio. Esto lo vimos hace 8 días, este resumen, pero el detalle del tribunal, de las bodas y de todo lo demás lo vimos desde la clase 93. Vimos hace 8 días también entonces las características que la Biblia nos muestra acerca del milenio, que yo les decía que no llega a los tobillos en verdad de lo que nos espera en esta hermosa dispensación. Entonces veamos.
Lo primero es que quiénes van a estar, quiénes vamos a estar en el milenio. Lógicamente, en el milenio vamos a estar los que fuimos raptados previamente, 7 años antes, es decir, la iglesia. Entramos al milenio con cuerpos glorificados. Ya vimos también qué significa eso de cuerpos glorificados. Todas las personas que se conviertan dentro de la gran tribulación, porque recuerden que la gran tribulación es una segunda oportunidad que Dios le da a la nación de Israel para reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido. La mayoría de los judíos que vivan en la gran tribulación van a aceptar a Jesucristo como su Mesías y van a ser salvos. Ellos entran al milenio con cuerpos glorificados. Y yo les decía también que siempre van a ir arrimaditos algunos gentiles en la gran tribulación que también se van a convertir, van a recibir la salvación. Cuando comience el milenio va a haber una segunda resurrección, porque la primera resurrección fue de los cristianos. Recuerden, cuando ocurre el rapto, resucitan aquellos cristianos que han muerto. Esta segunda resurrección es de los santos del Antiguo Testamento. Ellos entran también con nosotros al milenio. Entonces vamos a conocer a Noé, a Abraham, a José, a Jacob, es decir, todos estos personajes hermosos que están en la Biblia y que creían en Dios y que esperaban la venida de un Mesías. Recuerden que la salvación únicamente se obtiene por fe, por creer en Jesucristo. En el Antiguo Testamento se salvan aquellas personas que por fe creen en la llegada de un Mesías. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos las personas que creemos que ese Mesías ya llegó. Entonces siempre es por fe alrededor de la persona de Jesucristo. Pero aprendimos con sorpresa que también hay otro grupo que va a entrar al milenio y es que hay algunos inconversos, es decir, personas que nunca han recibido la salvación, que no han aceptado a Jesucristo, pero que sobrevivieron a todas esas catástrofes que van a ocurrir en esos 7 años de la gran tribulación. Inconversos sobrevivientes. Ellos todavía no han aceptado a Jesucristo, tienen sus cuerpos común y corriente, pero tampoco se dejaron poner la marca de la bestia. Entonces, ellos entran, la Biblia nos dice que más o menos es una tercera parte de la humanidad se salva después de esa gran tribulación. Entonces, la primera característica del milenio es que el milenio comienza con la segunda venida de Jesucristo junto con los grupos anteriormente nombrados. Les recuerdo nuevamente, no es en vano aquellas personas que dicen, ay, ¿cómo repite? Después me lo van a agradecer porque por repetir yo tanto es que ustedes se van a acordar siempre de esto, pero también teniendo en cuenta que hay personas que nos ven por primera vez, entonces para ponerlas en contexto. Todo esto que tiene que ver con escatología hace parte de las doctrinas generales de la Biblia. Doctrina significa enseñanza. En la Biblia tenemos enseñanzas fundamentales y enseñanzas generales. Las enseñanzas o doctrinas fundamentales es aquellas cosas que nos enseña la Biblia que nos hace cristianos. Es decir, que si tú quieres tener el título de cristiano, sí o sí tienes que creer en esas doctrinas fundamentales, como por ejemplo la resurrección de Jesucristo. Pero hay otros temas que Dios nos enseña en la Biblia y que al no explicárnoslas al 100% ha dado pie que surjan diferentes escuelas, posiciones o interpretaciones de esos temas. El apóstol Pablo nos enseñó que por estas doctrinas generales nosotros no debemos pelear. Cada uno según su criterio y según lo que el Espíritu Santo le diga, pues va a tener una postura u otra. Y todo lo que tiene que ver con escatología pertenece a doctrinas generales. Entonces, no todo el mundo cree en las dispensaciones, no todo el mundo cree en un rapto literal ni en un milenio literal, pero pues yo les cuento lo que yo creo y lo que he aprendido en mi iglesia. Entonces, nosotros creemos que el milenio comienza con la segunda venida de Jesucristo junto con los grupos anteriormente nombrados. Segundo, que tendremos cuerpos glorificados. Todos los cristianos, desde Pentecostés hasta el día que ocurra el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a tener cuerpos físicos, no vamos a ser espíritus, pero son unos cuerpos mejorados, porque es que ya vamos a vivir por toda la eternidad y estos cuerpos que nosotros tenemos definitivamente no nos van a servir. Entonces Dios nos regala unos cuerpos que van a trascender leyes físicas y que van a durar toda la eternidad. Y eso va a traer una gran ventaja para todo lo que vamos a vivir en el milenio y en el resto de la eternidad. Tercero, las personas que sobrevivieron a la gran tribulación serán más o menos una tercera parte de la población total. Como caen tantos juicios sobre el planeta Tierra, pues va a morir muchísima gente, solo la tercera parte de la población total va a sobrevivir
y ellos son los que van a entrar con sus cuerpos común y corriente al milenio. Cuarto, tendremos una comunidad autosuficiente y esto es una maravilla porque definitivamente se acaba todos los sistemas que nosotros conocemos económicos, ya no hay socialismo, ni comunismo, ni capitalismo, ni mercantilismo, sino que todos los que vivamos en el milenio vamos a tener una vida autosuficiente, vamos a construir para nosotros, vamos a sembrar para nosotros, vamos a trabajar para nosotros. Ya no vamos a trabajar para otras personas, lo que nosotros hagamos con nuestras manos, el trabajo que hagamos es para sustentarnos nosotros mismos y se va a acabar con todos los estratos y las clases sociales y toda rivalidad, envidias, bueno, una cantidad de cosas que se van a acabar por tener una comunidad autosuficiente. Quinto, característica del milenio, el gobierno será una teocracia monárquica. El Señor Jesucristo viene en su segunda venida para reinar sobre todo el planeta Tierra y sobre todo el universo como Rey de Reyes. Y es ahora que entendemos este título. Es el Señor Jesucristo el que gobierna. Por eso es una teocracia, que es el gobierno de Dios. Pero inexplicablemente el Señor Jesucristo se va a rodear también de gente, de humanos, de personas especiales que Él escoge para que sean gobernadores en un nivel monárquico, es decir, reyes en la sociedad que va a existir en el milenio. No sabemos exactamente si van a ser los mismos países que conocemos actualmente, yo no creo mucho eso. ¿Se acuerdan que les contaba que algunos teólogos piensan que de pronto la Tierra en el milenio va a ser igual que antes del diluvio, una Pangea, es decir, un solo continente, no continentes divididos, sino una sola masa de tierra? En fin, vean las clases anteriores para que entiendan un poquito más esto. En todo caso, el Señor va a tener gobernadores o reyes en diferentes naciones. Sexto, sabemos entonces que el gobernador de Jerusalén será el rey David, porque es el cumplimiento de un pacto que Dios hizo con David desde hace tantos años y que no se ha cumplido al 100%. Séptima característica, también sabemos que los apóstoles reinarán, también serán reyes en diferentes naciones. Octava característica, en el milenio seguiremos aprendiendo directamente de Jesús. Nosotros siempre vamos a depender de Jesús, siempre vamos a hacer creación, nosotros no vamos a ser dioses como algunas religiones enseñan que vamos a tener un planeta para nosotros y vamos a ser el Dios de ese planeta. No, la Biblia no nos dice eso, nosotros vamos a seguir dependiendo de Dios y aprendiendo directamente del Señor Jesucristo. Y recuerden que en todo caso en el milenio también van a vivir personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y ellos van a tener que hacer uso de su libre albedrío para poder aceptar a Jesucristo. Entonces vamos a seguir aprendiendo del Señor Jesucristo, que qué maravilla. Novena característica, seremos obedientes. Ya en las bodas del Cordero, ese chip, esa inclinación para desobedecer, se nos ha caído totalmente, se nos ha quitado y obedecemos ya naturalmente como hoy en día una persona racional, lógica en sus cinco sentidos, pues jamás va a meter la mano en la candela porque sabe que se quema. De la misma manera, así de natural, nosotros ya no vamos a ser desobedientes. Décima característica, habrá paz universal. A pesar de que en el milenio va a haber personas que todavía tengan sus cuerpos mortales y todavía estén dominados por sus emociones negativas, todavía estén inclinados a pecar, como el que va a ser el árbitro y el juez es Jesucristo, pues él se va a encargar de que haya paz. Entonces no va a permitir que en ningún momento surjan conflictos ni que estas personas que están con sus cuerpos todavía inclinados a pecar causen ningún problema. Hay un versículo muy lindo que dice que el Señor cambiará las espadas por herramientas de arado, por hoces. Entonces Él se encarga de que haya paz. Característica 11, habrá un cambio en las plantas y animales. Consecuencia del pecado, no solamente se afectó la raza humana, sino que se afectó absolutamente toda la creación desde el cielo hasta la tierra. Es decir, el pecado afectó la naturaleza y afectó a los animales. Para que ustedes comprendan, antes del pecado, las rosas no tenían espinas, los mosquitos no picaban. Entonces, nuevamente va a haber una restauración de todo como estaba antes del pecado y eso las plantas y los animales lo van a agradecer muchísimo. Y 12, no habrá cansancio para trabajar y habrá reproducción de seres humanos. Recuerden que el trabajo no es el castigo que Dios hizo por el pecado, eso es una mentira que nos enseñó el negrito del batey.
El trabajo siempre es una bendición. La consecuencia del pecado no era el trabajo en sí, sino el cansancio para trabajar y que nos costara tanto trabajo conseguir el pan diario. Ya no va a ocurrir eso, ya vamos a poder trabajar en lo que nos gusta, entonces va a ser una alegría trabajar. Ser ocioso no es bueno. Una persona que lleva 15 días, un mes, 6 meses de vacaciones, téngalo por seguro que se aburre. Es delicioso trabajar cuando hace uno lo que le gusta. Y también aprendimos que hay reproducción de seres humanos. Lógicamente, toda esa cantidad de gente que sobrevivió a la gran tribulación y entra al milenio, tienen sus cuerpos común y corriente y ellos van a seguir teniendo hijos dentro del milenio. La pregunta es si nosotros los que tenemos cuerpos glorificados vamos a reproducirnos también. Y ese es el gran debate que todavía sigue. Y la respuesta es ni idea. ¿Por qué es la duda? Porque si hay un versículo en que pareciera decir que se van a dar a luz hijos para bendición y no para desgracia, entonces pareciera que de pronto los que ya tenemos cuerpos glorificados también va a haber reproducción, pero no sabemos exactamente. Entonces, ¿para qué nos metemos en debatir temas que no están explicados bien en la Biblia? La verdad es una pérdida de tiempo. Esperemos a ver. Lo único que yo sé es que el milenio definitivamente va a ser una etapa hermosísima, que el Señor nos tiene una cantidad de cosas que ni nos imaginamos, como dice el versículo con el que terminamos, Primera de Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nosotros ni siquiera nos imaginamos todas las cosas hermosas y perfectas que vamos a vivir en el milenio. Y por eso es que el Señor nos insta a que nosotros estemos siempre con nuestros ojos puestos en el cielo. Estamos viviendo momentos difíciles. ¿Se acuerda que eso es lo que les enseñaba yo? Que el tiempo que estábamos viviendo en este momento son tiempos difíciles. Dentro de poco vamos a entrar al tiempo de los dolores de parto. En este momento estamos en tiempos difíciles. Entonces, para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles, definitivamente nosotros tenemos que ser fuertes y tener esperanza. La esperanza es lo que nos hace sobrevivir a los tiempos difíciles. Y qué mayor esperanza de tener la certeza de que va a llegar el día en que el Señor Jesucristo va a traer justicia perfecta, va a restaurar el planeta Tierra como estaba antes del pecado y nos va a dar a nosotros todas unas cualidades físicas, emocionales, espirituales para poder vivir plenamente como Dios desde un principio había diseñado a los seres humanos. Chicos, tenemos que estar aferrados a esta esperanza porque es lo único que nos va a dar fortaleza para sobrevivir estos tiempos difíciles y jamás duden, tengan la seguridad que definitivamente lo mejor está por venir. Tenemos que pasar por alto los momentos difíciles y ver más allá para poder sobrevivir a esta época que va a ser dura. Bueno, hasta aquí entonces el resumen de lo que vimos hace 8 días. Vamos a empezar tema nuevo. Aprieten sus cinturones, papel, lápiz. La ventaja es que estas clases en YouTube ustedes las pueden repetir todas las veces que quieran, pausarlas, devolverlas. Por favor, no se les olvide recomendarlas. Vamos a ver un tema que es muy, muy bonito porque nos va a quitar vendas, nos va a enseñar cosas impresionantes para que nos demos cuenta qué momento estamos viviendo y se llama 10 razones que indican que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Es un título largo, ¿no es cierto? Tomo agüita antes de empezar. 10 razones que indican que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Entonces, les recuerdo a los que se les ha olvidado, a los que vienen por primera vez, estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo. ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Llevamos 2024 años en los últimos tiempos? Sí. Recuerden, chicos, que nosotros aquí en la Tierra manejamos un tiempo diferente al que maneja Dios. Nosotros manejamos un tiempo cronos y Dios maneja un tiempo que se conoce como kairos, que depende de la eternidad. Para nosotros puede ser muchísimo, 2024 años, pero realmente desde el punto de vista de la eternidad no es mucho. Entonces, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesucristo. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que todo el Antiguo Testamento no pertenece a los últimos tiempos y son 4000 años de historia de la humanidad, es decir, el doble
de lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Desde esa lógica, pues realmente no se nos debe parecer tanto 2000 años de los últimos tiempos porque la historia antigua es muchísimo más larga. Pero aquí estamos hablando de los últimos días de los últimos tiempos. Eso quiere decir que estamos finalizando los últimos tiempos. Y vamos a ver una serie de características para que nosotros verdaderamente nos demos cuenta que sí, estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Entonces, los últimos tiempos comienzan con la primera venida del Señor Jesucristo, pero los últimos días de los últimos tiempos comienzan con la primera característica. El Señor le plació darnos señales para que conozcamos los últimos tiempos. No debemos jamás olvidar que ni el día ni la hora la sabemos exactamente. Cualquier persona que se atreva a decir una fecha exacta del rapto o de la segunda venida de Jesucristo está totalmente equivocada, porque Jesús fue muy claro en decir que absolutamente nadie conocía el día y la hora. Pero el Señor sí nos dejó señales para que nosotros supiéramos, los que escudriñamos las Escrituras, más o menos en qué tiempo estamos sin saber exactamente el día y la hora. Y mira lo que nos dice Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿cuáles cosas? Las señales que vamos a aprender. Cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lo que nosotros los cristianos estamos esperando precisamente es la redención. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue para redimirnos, es decir, para comprarnos nuestra salvación. Y la redención significa que Dios va a volver a poner todo el planeta como se encontraba antes del pecado y darnos una oportunidad nuevamente de vivir plenamente como Dios lo había diseñado desde un principio. Entonces, los seres humanos, la naturaleza y los animales, lo que estamos esperando con ansia es esta redención. Los seres humanos la estamos esperando. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que están esperando eso. Todos los seres humanos tienen un vacío interior que intentan llenarlo con muchas cosas, ¿no es cierto? El mundo dice que a través de la fama, del dinero, de los placeres, en fin, del reconocimiento de muchas cosas, tratan de llenar ese vacío interior que sentimos. Siempre estamos en busca de la felicidad, siempre todos los seres humanos tenemos épocas de depresión, de ansiedad, de temor y buscamos algo y creemos que lo hemos encontrado, pero muy pronto nos damos cuenta que ese algo o ese alguien que creemos que nos llena, ya no nos llena y seguimos en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo una vida que no fue diseñada para los seres humanos. Equivocadamente, nuestros enemigos le han mostrado a los seres humanos que de pronto siendo súper famosos, teniendo mucha plata, teniendo cosas materiales, satisfaciendo todos sus deseos, van a encontrar esa paz, pero nunca se encuentra. Eso solamente lo vamos a encontrar cuando el Señor Jesucristo venga a restaurar las cosas como estaba diseñado por Dios antes del pecado. Entonces, eso es lo que estamos esperando, la redención. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor a través de Lucas que nosotros, que Dios nos da todo, nos da a conocer todas estas señales de los últimos tiempos, no para que sintamos temor, para que nos asustemos. Yo sé que hay muchas personas aquí que me están viendo que no tenían ganas de saber nada del Apocalipsis o que tienen amigos o familiares que les han dicho, ¿cómo se le ocurre a usted hacer un curso del Apocalipsis? Después no puede dormir, después se va a asustar, eso es terrible. Pero les digo que esa es una mentira de Satanás, precisamente para que ustedes no puedan tener en sus vidas lo que vamos a aprender aquí. Primero, el Señor nos está diciendo que cuando nosotros conocemos estas cosas, cuando nosotros veamos estas señales, que son señales fuertes, no se los voy a negar, son juicios que caen sobre el planeta Tierra, que no es para que nosotros nos asustemos, sino es para que nosotros cobremos ánimo, para que sintamos gozo y levantemos la cabeza con fuerza sabiendo que vamos a una meta llena de éxitos y de bendiciones. Entonces, todas estas señales de los últimos tiempos, incluyendo el Apocalipsis, es para que nosotros nos gocemos de ahora en adelante. Nuestro chip
cambie totalmente, le demos prioridad a las cosas verdaderamente importantes en la vida y vivamos la vida de otra manera. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros conozcamos estos temas, ¿listo? Pero aquí es muy claro. Cuando comiencen a suceder todas estas señales, entonces habrá gente que dice, ay, pero terremotos siempre ha habido, asesinatos, homosexuales, en fin, todo eso siempre ha habido. Pero aquí nos está diciendo cuando veamos todas las señales al mismo tiempo. Entonces, en una parte del planeta va a haber terremotos, en otra inundaciones, en otra huracanes, todo al mismo tiempo, todo. No va a haber moral, no va a haber amor, todo al mismo tiempo son las señales. Es en ese momento que nos vamos a dar cuenta que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Entonces, ¿cuándo comienzan estos últimos días? Con la primera característica que las empezamos a ver desde Mateo 24. Recuerden ustedes, no las voy a repetir aquí, por favor, las personas que se les ha olvidado, les recomiendo desde la clase número 12, vemos Mateo 24. Es el mismo Señor Jesucristo respondiendo a unas preguntas que sus apóstoles les hicieron sobre las señales de los últimos tiempos y cuándo iba a ser el fin. Entonces, es una enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, para todo este tema de escatología, también hay que tener en cuenta Mateo 24, pero como ya nosotros lo estudiamos, no lo vamos a repetir en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la primera señal de que estamos en los últimos días de los últimos tiempos es el nacimiento de Israel. ¿Cómo hacía el nacimiento de Israel? Para los que están muy mal en historia o porque son muy jóvenes o porque definitivamente no han estudiado nada, les recuerdo que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano era el que reinaba en ese momento. Reinaba el emperador Vespasiano, mandó a su hijo Tito, que era el general del ejército, a que llegara a Jerusalén a contrarrestar unos grupos rebeldes que existían desde hace algún tiempo y que les estaban haciendo la vida a cuadritos al ejército romano, porque era una guerrilla que cada vez que llegaba un contingente romano los acechaban, mataban. Entonces ya Vespasiano, el emperador, totalmente aburrido de esa pequeña ciudad llamada Jerusalén, decide mandar al ejército a un contingente dirigido por su hijo Tito y una gran rebelión en Jerusalén. El templo es destruido, el segundo templo es destruido, totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra y hay una gran diáspora, es decir, los judíos deben salir huyendo de la ciudad y de la nación. Es decir, que se quedan sin país. Desde el año 70, esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, los judíos les toca salir huyendo de su nación, se dispersan por todo el mundo y Israel se queda sin nación, se queda sin país. Hay una profecía dada en Isaías capítulo 66:8 que nos habla de cómo nuevamente Dios iba a restablecer la nación. Dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Entonces, a través de esta profecía de Isaías, que ni siquiera sabían que iba a haber nuevamente una gran diáspora, se dice que en un solo día la nación iba a volver a resurgir como un país. Y eso ocurrió exactamente el 14 de mayo de 1948. Miren, 1878 años después de que Jerusalén fue destruido y el templo fue destruido, es decir, que estuvieron casi 2000 años dispersos por el mundo los judíos. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo descubre lo que ocurrió en el Holocausto y conocen todo lo de los campos de concentración. Horrorizado el mundo entero, deciden una votación en las Naciones Unidas, todos los países votan y por una mayoría deciden darles un territorio en lo que se conoce como Palestina para que todos esos judíos dispersos, esos cadáveres, hay muchas profecías sobre eso, la profecía de los huesos secos es sobre ese momento de esos cadáveres que salen prácticamente de los campos de concentración, se les da un territorio en lo que se conoce como Palestina para que pueda nuevamente la nación de Israel surgir como país. Entonces es el único país que en un solo día nuevamente renace como nación y se cumple esta profecía. Y el pedazo que le dieron a Israel, no crean que fue lo más maravilloso, era desértico. Mire que la llegada de estos sobrevivientes y dispersos por el mundo
definitivamente cumplen muchas, muchas profecías, porque hay una profecía que dice que definitivamente es la nación de Dios porque ellos logran que ese desierto reverdezca. Ellos con la ayuda de Dios hacen que toda esa nación estéril, absolutamente sin nada, empieza a reverdecer. Y fíjense en ustedes, chicos, estas fotos son de Israel, llegan a convertirse en una de las grandes potencias mundiales, ni siquiera han pasado 80 años y ya superan a la mayoría de los países latinoamericanos en sus exportaciones, en los premios Nobel que han ganado y en toda la tecnología que tienen, haciendo de la nación una cosa verdaderamente un milagro de la mano de Dios. Entonces, esto es lo que llegó a ser la nación de Israel. Mateo 24, 32, 34 nos dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Hay una profecía también al respecto en donde siempre se ha comparado a Israel con la higuera. Entonces aquí esta profecía está diciendo que cuando la higuera reverdezca, es decir, cuando Israel vuelva a surgir como nación, dice aquí, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación, es decir, la generación que vea que Israel vuelva a resurgir como país, como nación, es la misma generación que va a ver la segunda venida de Jesucristo. Y por eso también estudiando otros pasajes, sabemos que una generación dura entre 70 y 80 años y por eso y otros versículos y pasajes que vamos a estudiar más adelante, sabemos que definitivamente nos encontramos en los últimos días de los últimos tiempos. Para que tengan un poquito también de conocimiento y no estén ustedes tan perdidos, quiero contarles algo de dónde nace el nombre de Palestina, porque realmente nunca ha existido un país que se llame Palestina. Entonces, aquellas personas que creen que Israel ha sido una nación tan malvada que invadió a Palestina y que los sacó de su tierra y que se ha aprovechado, independientemente de lo que ocurra hoy en día, estamos hablando desde las profecías bíblicas. Quiero que sepan ustedes de dónde surgió el nombre de Palestina. El emperador romano Adriano en el año 135, para debilitar los vínculos de los judíos esparcidos en el imperio romano con la tierra de Israel o judía, como se llamaba en esa época. Entonces, recuerden que en el año 70 después de Cristo, por el ejército romano, fueron dispersados los judíos de toda la nación. La idea era que no se volviera a saber nada de Israel ni de los judíos, pero como hay tanta historia en ese territorio, todo ese territorio se conocía como Israel o Judea. Siempre se conoció como Israel o como Judea. Con el tiempo, muchos judíos, algunos judíos volvieron a regresar a ese territorio, pero el emperador Adriano, que odiaba totalmente cualquier vínculo con los judíos, quiso borrar absolutamente todo vínculo con ellos y empezó a cambiar los nombres para que las generaciones siguientes ni siquiera se acordaran que había existido un territorio llamado Israel o Judea. Y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre al territorio, ya no quería que se llamara Israel. Entonces con sus historiadores preguntó quiénes habían sido los enemigos más acérrimos de Israel y le contaron que habían sido los filisteos. Los filisteos fue un grupo de paganos enemigos de Judea, que la mayoría de las guerras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento entre judíos y otros pueblos fue con los filisteos. Y entonces Adriano, el emperador romano, decide que le va a cambiar a ese territorio, que ya no se va más a llamar Israel o Judea, sino que le va a llamar el nombre Palestina. Palestina es la misma Filistea, pero latinizada. Entonces, Filistea al latín, cuando se traspasa al latín, queda como Palestina, versión latinizada de Filistea, nombre de una nación que realmente no era una nación en sí, ya extinta, que 1000 años antes había ocupado una estrecha franja costera que iba desde Gaza hasta Asdod. Entonces, realmente no existía un país llamado Filistea o Palestina, sino que había un grupo que fue extinto, fue exterminado en la época del rey David. Entonces, si ustedes van hoy a lo que se conoce como la Franja de Gaza, realmente
no existen los palestinos, no hay nadie que sea palestino, porque ellos fueron extintos. Si ustedes van allá y hablan con las personas, ellos son árabes, los que viven en la Franja de Gaza y lo que algunas personas llaman Palestina, ¿listo? Entonces, simplemente para que tengan en cuenta este dato que es muy importante. Segunda característica de por qué sabemos que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, la unificación de países enemigos de Israel. Miren lo que nos dice el Salmo 83 del 1 al 4. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas y dicen, vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Siempre tenemos que recordar la historia de Israel para comprender profecías y lo que viene para el futuro. Recuerden ustedes que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de llevar cautivo 430 años en Egipto y con la ayuda de Dios, después de Moisés, Josué toma el mando para reconquistar la tierra prometida. Ellos siempre han obedecido a Dios a medias y todas esas naciones paganas que vivían en esa tierra prometida que previamente Dios le había dado a la nación de Israel, no fueron desterrados, no fueron aniquilados y como castigo, pues Dios siempre ha utilizado esos países enemigos de Israel para disciplinarlos. Pues precisamente Israel siempre ha estado rodeado de países que los odian. Y hoy en día son como unos 45 países árabes musulmanes que entre ellos siempre han tenido unas peleas impresionantes, siempre ha habido muchos conflictos entre ellos. Si ustedes estudian la historia de estos países árabes y musulmanes, siempre ha habido muchos conflictos entre ellos. Lo único en que ellos se pueden poner de acuerdo, es 45 países, ¿saben qué es? En el odio que le tienen a Israel y el deseo visceral de borrarlos de la faz de la tierra. Es para lo único que se unen. Entonces nos dicen que en el momento en que todos estos países empiecen a unirse únicamente para que Israel sea borrado de la faz de la tierra, esta es una señal de los últimos días, de los últimos tiempos. Y una de las mejores maneras de entender verdaderamente qué es lo que está pasando es este cuadro. Chicos, pongan atención, miren, quiero que miren este cuadro. Ven una cantidad de países, ¿no es cierto? Están verdes los países. Lo verde es el mundo árabe, lo rojo es Israel. ¿Alcanzan a ver la parte roja? Algunos no, si lo están viendo en el celular, menos. Los que están viendo en pantalla grande lo van a poder ver. Los llevo, miren, miren, miren dónde está la franjita roja. Este es Israel. ¿Comprenden lo que está sucediendo? Se los digo. Lo verde es el mundo árabe, lo rojo es Israel. Los árabes se quejan de que Israel ha ocupado su territorio. Si no fuera tan triste es como para reírse, ¿no es cierto? Es tan ilógico que haya unos conflictos tan impresionantes desde hace tanto tiempo hasta el día de hoy por esto, este odio que han tenido los países árabes con Israel y diciendo siempre que Israel ha ocupado su territorio, cuando es algo tan absurdo. Entonces, definitivamente esto que está sucediendo hoy en día no es sino que ustedes prendan la televisión y vean un noticiero de todo lo que está pasando hoy en día. Tercera característica que nos indica que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, el crecimiento del Islam. El Islam es la religión de más rápido crecimiento, no es el cristianismo. En Europa, sobre todo, un gran porcentaje de iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, se han convertido en mezquitas. Algunas otras iglesias cristianas han desaparecido y se han convertido en bares o discotecas, pero lo más grave es que son los mismos musulmanes los que han comprado muchas catedrales y muchas iglesias que antes eran cristianas y las han convertido en mezquitas. Esto es algo bien grave, chicos, porque es el silencioso avance del Islam, sobre todo en Europa, en toda Latinoamérica también, en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. El Islam es una religión que les enseña que ellos tienen el deber de hacer que todos los seres humanos se conviertan al Islam, por el método que sea, así sea una guerra santa como ellos lo llaman, el yihad, pero la idea es que todo el mundo debe convertirse al Islam. Entonces, como ellos se dieron cuenta definitivamente de una manera bélica, de otras formas no pudieron, desde hace muchos años, estamos hablando de muchos años, ellos idearon un arma súper eficaz que les ha dado mucho,
que les dio el resultado que querían y trasladarse en familias completas a países europeos por diferentes razones, porque eran desplazados justamente, porque eran cerebros fugados. Hay muchas razones por las que pudieron llegar todas estas familias islámicas a Europa y empezaron poco a poco a establecerse en estos países. ¿Y saben cuál fue el arma? Tener muchísimos hijos. De tal manera que las siguientes generaciones, segunda y tercera generación, ya eran totalmente oriundos de esos países a los que llegaban. Inglaterra, Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca, toda Europa tiene una gran cantidad de islámicos. En Inglaterra hay tantos gobernadores y alcaldes ya islámicos. ¿Cuál es el problema? No es en sí las personas, es porque están cambiando leyes y están cambiando absolutamente toda la idiosincrasia, las tradiciones y las costumbres. Ya casi no se encuentra, es difícil, uno va a Europa y si tú quieres encontrar un suizo o un sueco mono, ojiazul, blanco, alto, no, tú te encuentras o con una persona negra o con una persona islámica o con una persona latina, pero del origen es muy difícil. Pero la mayor cantidad de gente que hay ahorita es el Islam, que han cambiado absolutamente todo, porque detrás de esto pues va todo un engranaje, que es lo que vamos a ver en el Apocalipsis de los últimos tiempos. Cuarta característica que nos indica que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, el ecumenismo. Es la tendencia o movimiento que busca la unidad de los cristianos con las distintas confesiones religiosas. Y el que está a la cabeza de este movimiento ecuménico es el Papa Francisco. ¿Cuál es el problema con el ecumenismo? Es que ellos, en aras al amor y a la tolerancia, enseñan que absolutamente cualquier camino que tú escojas lleva a Dios y a la salvación, cuando nosotros sabemos que esa es una mentira, eso es un engaño del enemigo, porque solamente hay un camino para llegar a Dios, solamente hay un camino para el Padre que se llama Jesucristo, es el único camino de salvación. Y cuando las personas piensan que lo que ellos están creyendo es la verdad, lo único que están logrando es ir lentamente y a ciegas al abismo. Y eso es lo más triste porque muchas de estas personas lo hacen de buena fe, pensando que están haciendo algo bueno, que están siguiendo al Dios verdadero y van camino a la perdición. Entonces, cuando un jefe espiritual tan imponente que llega a tantas personas les dice que no importa lo que tú creas, igualmente te vas a salvar, pues eso va a llegar a una conclusión muy triste y es que muchas personas se van a perder. No se los puedo mostrar ahorita porque realmente no sé cómo se hace, pero por favor los invito a que busquen en YouTube un video, simplemente pongan el video del Papa y el ecumenismo, van a ver esta foto, estas manos con diferentes símbolos de diferentes religiones. Y aquí el Papa comienza diciendo una gran mentira, un gran engaño, y es decir que todos somos hijos de Dios. Y ahí empieza el error, por eso es que la conclusión es errada, porque la premisa es errada, es falsa. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero únicamente nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, únicamente somos hijos de Dios cuando tenemos un nuevo nacimiento gracias a Jesucristo, porque es el único que se sacrificó por la humanidad. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro ser humano ha dado su sangre para que nosotros los seres humanos podamos recuperar el paraíso perdido. Entonces el ecumenismo no solamente es peligroso, sino súper engañoso, porque esto va a hacer que el cristianismo se vuelva el enemigo de absolutamente todos, porque nos tachan de no ser tolerantes, sino de no tener amor por decir que solamente hay un camino de salvación que se llama Jesucristo, cuando es todo lo contrario, es decirles que es muy fácil, que no es por obras, que no es por sacrificios, sino simplemente por creer solamente en una persona que se llama Jesucristo. Quinta característica que nos indica que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, el crecimiento de la tecnología. Chicos, hasta que la tecnología no llegó a un avance, a un punto máximo, no se podían entender muchas profecías ni se podían dar cumplimiento a esas profecías.
Entonces, hasta la creación de los satélites, del Internet, incluyendo la inteligencia artificial, muchas de las profecías no se pudieran cumplir. Ya con el conocimiento de la tecnología, ya podemos estar seguros que las profecías de los últimos tiempos ya tienen todas las herramientas para que se puedan cumplir. La marca de la bestia, el chip. El hecho, por ejemplo, de que algo suceda en Jerusalén y que absolutamente todo el mundo lo verá, eso no podía suceder antes de que se inventaran los satélites. Entonces, definitivamente, el hecho de que la tecnología y la ciencia empezara a crecer tanto es una de las características de que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Sexta característica, esta característica no la podemos hablar por este medio. Ayer que hice la clase en vivo, pudimos hablar largo y tendido de esta característica porque ustedes saben que YouTube tiene una censura, todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y este tema en específico, pero si quieren saber de qué se trata, por favor, busquen en internet esta prédica del pastor Ricardo Caballero que se llama Dardos de Fuego del Enemigo, donde nos habla de la ventana de Overton. Y ahí van a comprender, me da un pesar, pero es que no quiero, si toco este tema, de pronto me bajan la clase de YouTube y no quiero tras de que no es que tenga muchas vistas, no llego a muchas personas, pero a las personas que llego, pues no quisiera que se perdieran de la oportunidad de conocer este tema. Entonces, busquen esta prédica en YouTube y se van a dar cuenta de qué se trata esta sexta característica. Séptima característica, la evangelización mundial. A mediados del siglo XX estábamos los cristianos con el gozo más grande porque uno de los grandes evangelizadores, Billy Graham, logró llegar a muchísima gente cuando reunía en los grandes estadios a 56.000, 60.000, 70.000 personas. Y eso era una maravilla que con ese don que Dios le dio a él para evangelizar, él hacía, reunía a todas estas personas y cuando hacía el llamado de fe a ver quién quiere hacerlo, aceptar a Jesucristo, se paraban 10.000 personas y eso era una maravilla. Pues resulta que definitivamente esto no era nada con lo que nosotros vemos hoy en día con la evangelización a través de Internet. Y la pandemia jugó un gran papel en esta característica. Definitivamente yo soy una de las que creo que Dios permitió la pandemia precisamente para que se pudiera desarrollar esta característica. Ustedes no se imaginan ¿a cuántos millones y millones y millones de personas ha llegado el plan de salvación, el evangelio cristiano a través del Internet, a través de las redes sociales y lo que sigue todavía llegando? Nosotros mismos, ustedes me están viendo precisamente gracias a las redes sociales y al Internet. Entonces, que esta evangelización haya llegado de una manera tan grande a todo, hasta el último rincón del planeta Tierra, es una señal que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Octava característica, levantamiento de Rusia. Hace 40 años no hubiera, antes me costaba mucho trabajo explicar este tema, porque la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética en el 89 y en el 91 definitivamente hizo que la gente pensara que Rusia ya estaba acabada. Entonces, hace muchos años hablar de esto decían, no, definitivamente falta mucho tiempo entonces para que ocurran todas estas señales de los últimos tiempos, porque Rusia, imagínense, acabó de caerse el muro, de irse por tierra todo lo que tenía que ver con el comunismo, pero no es sino que prendan un televisor y el noticiero y todo lo que está pasando con la Unión Soviética. La novena característica va de la mano con esta octava porque es China como potencia mundial. Y esa es otra cosa que nosotros no creíamos, porque yo me acuerdo cuando era chiquita, nosotros comprábamos cosas chinas y para nosotros era sinónimo de de mala calidad. Pero hoy en día China es una potencia a nivel tecnológico en todas las áreas, todo el mundo está totalmente impregnado de cosas que vienen de China. Y no solamente a nivel de exportaciones, sino ellos como gente, la cantidad de gente que hay. Hay una profecía que ya la hemos visto que en la batalla de Armagedón va a estar constituida por un ejército de 200 millones de personas y definitivamente sin la intervención de China esto no sería posible. Y la profecía es impresionante porque habla de los colores que se manejan en China, el azul, el rojo y el amarillo. Entonces definitivamente se necesitaba que China surgiera como potencia para que empezáramos a ver que sí estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Y por último, la décima característica que vamos a ver es la apostasía.
Para los que no conocen, no recuerdan, segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo, no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Dice que no ocurrirá la segunda venida de Jesucristo hasta que se manifieste el hombre de pecado. Se refiere al anticristo, al hijo de perdición. Y dice hasta que no venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo deliberado y malicioso de Cristo después de haber degustado la buena palabra de Dios, de recibir la luz del plan de salvación y hasta haber participado del poder del Espíritu Santo. Es decir, que la apostasía la hacen son las personas que se dicen cristianas. Está hablando de gente que se decía cristiana y que asistían a la iglesia, es decir, que conocían la palabra de Dios, conocían el plan de salvación, habían oído de la redención a través de Jesucristo y la habían aceptado, inclusive participaban en todo lo que tenía que ver con la liturgia, con el poder del Espíritu Santo, veían los milagros, pero de un momento a otro decidieron no creer. Infortunadamente tengo un hermano después de haber amado a Jesucristo, hace poco resultó diciéndonos que no quería saber nada de Jesús, que él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, en carne propia lo he vivido. Definitivamente gente que pensábamos que amaban a Jesucristo y decidieron por una u otra razón decir que no, que ya no creen en Jesús. Y también en la pandemia vimos eso. Mire que los pastores creían que después de que se acabara la pandemia, las iglesias iban a estar a reventar. Y mire que nos preparamos, los que colaboramos en iglesias cristianas nos prepararon para recibir a ese mundo de gente que iba a llegar después de la pandemia y nos quedamos con los crespos hechos porque las iglesias quedaron vacías. Pues ya han pasado 2 años, un poquito menos de 2 años desde que se volvieron a restablecer las cosas y pues las iglesias han estado creciendo un poquito, pero al principio fue duro porque no llegó esa cantidad de gente que pensábamos, al contrario, mucha de la gente que iba no volvió. Entonces, definitivamente, esta es una de las características de que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Chicos, ya vamos a dejar el tema aquí porque ya dentro de 8 días vamos a estudiar entonces, vamos a entrar de lleno al libro del Apocalipsis de San Juan. Entonces, los espero para que me acompañen ese día. Recuerden, estoy muy feliz porque pude terminar esta clase número 100, de pronto mucho más corta, pero dándoles un resumen de por qué es nuestro afán, nuestro anhelo y esta pasión de que todo el mundo sepa que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. No es para que nos asustemos, no es para que estemos preocupados, al contrario, es para que sintamos gozo, para que nos alegremos y sintamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento de saber que Dios tiene todo fríamente calculado. Para Dios nada lo coge desapercibido y que el plan que Él tiene para nosotros es maravilloso. Y lo mejor definitivamente, como decíamos anteriormente, está por suceder. Vamos a entrar entonces de lleno al Apocalipsis dentro de 8 días. Por favor, acompáñenme, entren a las clases anteriores, den su like, por favor, comenten, recomiéndenlas para que se vuelvan virales y sobre todo vuelvan ustedes a estudiarlas, revísenlas, repásenlas y que vivan con su mirada fija en Cristo y en todo lo hermoso que se viene. Que tengan una hermosa semana para todos. Muchas bendiciones.